Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del señor Fausta Vivan Osa del Ministerio Evangélico de la Colombe de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, hacemos meditaciones y luego venimos aquí contentísimos a compartirlas contigo, ¿verdad? Para la gloria de Dios, el Señor nos da palabra todos los días para compartirla contigo. Recuerda que el Señor nos manda a meditar en este libro de la ley día y noche, o sea, siempre. ¿Por qué el Señor nos manda a hacerlo? Porque es nuestro manual de instrucciones. ¿Quieres saber cómo piensa Dios? Esto está en la Biblia. ¿Quién es Dios? La Biblia. ¿La mejor profecía? La Biblia. Amén. Por eso tenemos todo ahí, es nuestro manual de instrucciones. Coge tu Biblia, vamos a empezar el capítulo 18 del libro de Crónicas. Recuerda, Primera de Crónicas 18, vamos a meditar hoy del 1 al 6. Vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló. Y tomó a Gat y sus villas de mano de los filisteos. Versículo 2. También derrotó a Moab. Y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole presentes, ¿verdad? Versículo 3. Asimismo derrotó David a Hadad Ezer, rey de Soba. En Amat le derrotó, yendo a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Versículo 4. Y le tomó David 1000 carros, ¿verdad? David le quitó los 1000 carros, 7000 de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y desjaretó David los caballos de todos los carros, excepto los 100 carros que dejó. Vamos a pasar al versículo 5. Y viniendo los sirios de Damasco en ayuda a Hadad Ezer, rey de Soba, David hirió de ellos 22,000 hombres. Versículo 6. Y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes. ¿Verdad? ¿Te das cuenta? Mira, y luego dice para terminar, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. El Señor le daba la victoria donde quiera que iba, el hombre era victorioso. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él y Dios le daba la victoria. El tema lo hemos llamado hazañas y victorias de David. Ese es el capítulo 18, recuerda, de Primera de Crónicas. Vamos a ir ahora a meditar cada versículo bíblico, ¿verdad? Vamos a empezar desde el 2. Mi querido amigo, esto ilustra el hecho moral y siempre verdadero, que cuando Cristo está sentado, escucha, en el trono del corazón, la victoria sobre los enemigos, tanto interiores como exteriores, es segura. Cuando tenemos a Cristo como el centro de nuestras vidas, nuestro corazón, la victoria es segura. Pero lo interior siempre, escucha, lo interior siempre se conquista primero, como en el caso de David y los filisteos en este capítulo. Y luego lo exterior será conquistado también. David empezó conquistando a los filisteos que tenían ahí al pueblo de Israel, RQ. Mira, vamos a pasar al versículo 3. Hadad Ezer, mi querido amigo, escucha qué significa esto, que es grave, ¿eh? Significa mi demonio ayudador. Fuerte, ¿verdad? Hadad Ezer, o sea, no le pongas este nombre a tu hijo. Muchas veces vamos a la Biblia y el primer nombre que encontramos, como sale en la Biblia, se lo ponemos a nuestros hijos. No le pongas a tu hijo Hadad Ezer, porque significa demonio ayudador. Y nosotros no queremos que nos ayuden los demonios, ¿verdad? Por lo tanto, mira, mi querido amigo, a pesar de los espíritus demoníacos que le ayudaban a este hombre, David, quien era más grande, le sirvió. Este estaba en el extremo noreste del reino prometido a Abraham por el Señor. Mira, por medio de nuestro Señor Jesucristo, mi querido amigo, conquistaremos. De hecho, debemos conquistar toda parte de nuestra heredad. Mira, te quiero leer esta parte donde el Señor le prometió a Abraham. Mira, eso está en el libro de Génesis 15, el versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí.
En aquel día hizo Jehová pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Te das cuenta? El Señor ya le prometió y David solo vino a conquistar lo que ya estaba prometido. Súper fuerte. Bien, vamos a pasar. Este era el versículo 3. Vamos a pasar al versículo 4. Mira, mi querido amigo, el versículo 4 aquí habla de David. Habla de que David los incapacitó. Sí, los incapacitó para el uso de carros. Pero no creas que ahí es donde vino ya la fuerza de David, porque los incapacitó. Mira, la fuerza de Israel no estaba en los carros que tomaron, sino más bien en el Señor. Nuestra fuerza, nuestro poder, nuestra esperanza tiene que estar siempre en el Señor. Vamos a pasar al versículo 5. Mira, todo esto es un tipo de Cristo, quien derrotó fuerte a todos sus enemigos en la cruz. Qué victoria más rara, ¿verdad? La gente no entiende esto. Por eso hay que entenderlo en espíritu. En la cruz, supuestamente le mataron, pero él obtuvo ahí la victoria. Por eso nosotros también tenemos que hacer morir al viejo yo. ¿Cuánto nos cuesta, verdad? Tenemos que hacer morir al viejo yo. La vieja Fausta, la que no era evangelista, tiene que morir en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo, y así obtendré la victoria de Cristo. Mira, su victoria llega a ser nuestra victoria. Mira lo que dice aquí en el libro de Colosenses 2, te voy a leer del 14 a 15. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Tú y yo ya no tenemos un decreto que nos condene, porque Cristo lo arrancó y lo clavó en la cruz. Pero escucha lo que hizo en el 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo tuvo toda la victoria en la cruz. Que el Señor nos ayude también a nosotros a vivir esta victoria. Vamos a pasar al versículo 6, mi querido amigo, para ir terminando ya. Mira, es la voluntad de Dios y aún la insistencia del Señor que dominemos, no solamente a nuestros enemigos espirituales, sino todos, que dominemos todos. Mi querido amigo, debemos dominar la naturaleza pecaminosa. Y no que ésta nos domine, tenemos que dominarla. La naturaleza pecaminosa no nos tiene que dominar a nosotros. Por eso hay que orar tanto y estar tanto en la presencia de Dios, porque si no la naturaleza pecaminosa nos va a dominar. La vieja Fausta va a seguir con su carácter, con su boca, su lengua que no respeta. ¿Sabes lo que te digo? Por eso tú y yo tenemos que luchar siempre para que la vieja naturaleza no nos domine. Mira, Dios desea ayudar, proteger y dar victoria a su pueblo fiel. Cuando los creyentes buscan el poder del Señor y buscan su rostro constantemente, cuando lo hacemos, se abre un canal de bendición en nuestras vidas mediante el cual Dios nos ayuda en la aflicción, nos libra del poder de Satanás y nos guía con su espíritu. Pero todo esto, mi querido amigo, tenemos que buscarle continuamente. Por eso dice la Biblia en el libro de Primera, ya hemos meditado ahí, te invito a ir a verlo, ¿vale? Dice Primera de Crónicas 16, te voy a leer solo el 11, dice así: buscar a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente. Somos débiles, hemos vivido en el mundo, la gente nos conoce, sabe por dónde darnos, porque el diablo los usa. Pero nosotros tenemos que luchar para no hacer lo mismo. Que el Señor nos ayude de verdad. Vale, mi querido amigo, y este tema de la lucha contra el pecado, te invito a que vayas a leer, porque es un pelín largo para no hacer los vídeos muy largos. Te invito a ir a leer el libro de Romanos 6, Romanos capítulo 6, versículo desde el 3 al 14. Ahí vas a ver lo que el apóstol Pablo escribió sobre lo que tenemos que hacer. He estado leyéndolo un poco, escuchando un poco. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que Dios te bendiga muchísimo, mi querido amigo, y nos vemos mañana si Dios quiere. ¿Qué te parece? Hasta luego.